Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En el video pasado hacíamos una pregunta, ¿no? Si alguna vez hemos sentido ese silencio de Dios, ¿no? Esa pregunta que nos hacemos, ¿por qué no oigo respuesta? ¿Por qué no hay respuesta para mis oraciones, para mis súplicas? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué si Dios dice que está conmigo no me responde? Tengo problemas, tengo dificultades y por más que oro, no tengo respuesta. Y hoy quiero que profundicemos más en esta realidad porque ese silencio nos duele. Y a la vez pasada, en el video pasado lo decíamos, nos duele mucho el silencio de Dios y duele más que hasta el silencio de muchas otras personas. Pero este silencio, quiero decirte hoy que puede ser una prueba o una señal de que nosotros nos hemos alejado de Él. Y lo decíamos, y hay que insistir en esto. No es que Dios se aleje, es que de pronto nosotros nos hemos alejado poco a poco de Dios, de nuestro Padre. Y por más que oremos, por más que insistamos, no vamos a escuchar esa respuesta y no porque Dios se haya alejado o porque no nos quiera responder, sino porque de pronto nos hemos ido alejando de su presencia. Muchas veces sentimos abandono de Dios, llegamos a dudar de Dios y de su existencia. ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios nos creó? ¿Será que...? Bueno, son muchas preguntas que nos podemos formular hoy en día y que yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado y hemos cuestionado si Dios existe, o a veces caemos también en el renegar de Dios y decimos Dios ya no me escucha. Aparecen realidades muy fuertes como la ansiedad, la tristeza, el vacío, pero el silencio de Dios no solo se escucha, sino que también se siente en el alma, ¿no? Y eso es lo más difícil, que el silencio de Dios no solamente es un silencio físico, sino también un silencio espiritual, un vacío espiritual que cada vez va creciendo más. Y entonces podemos caer en esa realidad nuevamente, lo digo, de Dios no me quiere, Dios no me ama o Dios no existe. ¿Para qué oro? ¿Para qué busco de Dios si Dios no está en mí? Y si existe, está preocupado por los demás, pero no por mí. Podemos llegar a tener esos pensamientos tan fuertes, esas realidades en las que decimos definitivamente Dios no está para mí. Y podemos encontrar ejemplos de este silencio en muchos aspectos de la vida, ¿no? Oramos por alguien para que se mejore y no hay mejoría, no hay mejoría, está enfermo, o eh, pedimos una respuesta y nunca llega, estamos mal y Dios parece callado, alejado, y le digo, Señor, tengo este problema, Dios, tengo esta dificultad, tengo este amigo enfermo, este familiar enfermo, y parece que Él está callado, parece como si Dios estuviera indiferente a lo que yo le estoy pidiendo, yo le estoy entregando, yo le estoy diciendo. Y Dios guarda silencio. Él sí guarda silencio y lo guarda como prueba. Si vamos al libro de Job, vemos cómo Job le grita al Señor, ¿no? Clamo a ti y no me respondes. Pero vemos la realidad de este libro de la Biblia, ¿no? Antiguo Testamento. Dios permite que Job sea probado, que sea probada su fe. Y Job pierde todo, absolutamente todo, y todo se desencadena eh, a base de una prueba, ¿no? Y pierde todo seguidito, va perdiendo todo, todo, todo. Y Dios permite que sucedan todas estas cosas para ver qué tan grande es la fe. Job era un hombre justo, eh, Job era un hombre santo, un hombre piadoso. Y no era que Dios había abandonado a Job, sino que lo estaba purificando y quería probar su fe y hacerlo más fuerte, aún más fuerte. Y de pronto esa es la realidad de nosotros. Dios no siempre nos responde rápido, pero siempre va obrando en nosotros. Dios quiere que le demostremos nuestro amor en las dificultades y no solamente en los momentos que estamos bien. Porque nos puede suceder de que estamos bien, tenemos casa, tenemos familia estable, tenemos un trabajo estable, nos va bien en el estudio, nos va bien en nuestro entorno social,
Y ahí yo digo, amo a Dios, creo en Dios, tengo en fe Dios, Dios existe, Dios es lo mejor. Pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las tribulaciones y cuando llega ese famoso silencio de Dios, Dios no existe, Dios no me ama, Dios no está conmigo. Y Dios quiere probarte, porque el amor se prueba en los momentos difíciles, el amor se prueba en los momentos de dificultad, lo mismo la fe. Entonces Dios quiere que le demuestres que tienes fe en Él y quiere demostrarte qué tanta capacidad tienes. ¿Por qué? Porque Dios cree más en nosotros de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Dios conoce nuestras capacidades y sabe que podemos dar mucho más. Si estamos dando el 30, podemos dar el 60. Si estamos dando el 60, podemos dar el 80. Si estamos dando el 80, podemos dar el 100% de nuestras capacidades. Y Dios en la prueba quiere demostrarnos qué tan fuertes somos, pero no quiere jamás abandonarnos. Él siempre está ahí. A veces nosotros sentimos que no podemos, que estamos cansados, pero Dios siempre está ahí para decirnos, oiga, aquí estoy yo para ayudarte a cargar con tu cruz, para demostrarte que te di fortaleza, que te di sabiduría, que te di esa capacidad de salir de esa dificultad en la que te encuentras. De Job pasemos a los salmos. El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito de súplica. Y es una oración real, sintiente de súplica, de abandono. Ese momento en el cual nos sentimos desesperados porque no encontramos una respuesta. Y Dios permite que expresemos ese dolor, que lo exterioricemos. Porque a Dios no le ofende tu dolor. Dios se duele contigo, a Dios le duele tu dolor. Y Dios llora contigo. Y Jesús en la cruz gritó esta expresión, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió la angustia, sintió el dolor, sintió la desesperación. Pero Dios jamás lo abandonó. Dios estuvo ahí, con él. Y esto para decirles, Dios está con nosotros a pesar del dolor, de la angustia, pero Él quiere que se lo exteriorices. Él quiere transformarte, Él quiere que esa distancia que has creado con el pecado, con el alejamiento, se vaya cortando cada día más. Pero solamente tú puedes hacer eso. Solamente tú puedes acercarte a Él. Solamente tú tienes la capacidad de entregarle todo, abandonarte en Él y sentir nuevamente su presencia. Y aquí encontramos otro mensaje que podemos decir en Deuteronomio. Encontramos este versículo que dice, Dios te puso a prueba para conocer tu corazón. Entonces podemos ver el silencio como prueba de Dios, ¿no? Lo decíamos anteriormente con Job. Dios estaba probando a Job. ¿Qué tanta fe tenía? Lo estaba transformando. Y lo mismo aquí. Dios está, pero no se siente muchas veces. Quiere fortalecer tu fe y te quiere hacer madurar espiritualmente. Si estás dando el 30, vuelvo y repito, quiere que es el 60. Pero tú no puedes dar más de lo que no tienes. Entonces, ¿qué hace Dios? Te empieza a transformar. Te empieza a pasar por el crisol, ¿no? Por el fuego, por las llamas, para hacerte más maduro. Y los momentos de dolor y los momentos de prueba y los momentos de crisis es donde más maduramos espiritualmente si dejamos que la presencia de Dios nos transforme. Es como cuando estamos en el aula de clase, ¿no? Y el maestro nos da un examen. Se sienta adelante o se sienta atrás. El profesor está presente en el salón, pero no habla. Y a veces uno de tanto silencio y concentrado en el examen uno dice, uy, el profesor no está, pero sí está presente, solamente que no está hablando. Y así es Dios en nuestras vidas y en los momentos de prueba. Él está ahí, presente, pero no habla. Pero no quiere decir que Él no esté haciendo nada, quiere transformarte. A medida de que tú dispongas tu corazón
Podemos ver el silencio como esa distancia humana, distancia no de Dios, sino de nosotros. Nosotros nos distanciamos de Dios. Y encontramos en Isaías un versículo, un pasaje que dice, son sus pecados los que han hecho separación entre ustedes y Dios. Yo mismo me he separado de Dios. De pronto ya no oro con la misma fe, o tal vez ya ni oro. Me alejo de la Eucaristía, me alejo de los sacramentos, peco constantemente. Me voy por los placeres humanos más que por lo que Dios me dice. Mi vida está completamente alejada de Dios. Y Dios no se ha ido. Nosotros nos alejamos de Dios. Y es algo en lo que yo insisto mucho. Dios siempre está. La promesa de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días. Pero nosotros nos alejamos de Dios por nuestras realidades humanas. Y Dios solamente quiere que vuelvas a Él. Te arrepientas de tus pecados y vuelvas al amor primero. Esa oración entregada, esa oración de amor, esa intimidad entre Dios y tu persona. Eso es lo que quiere Dios. Tu vida ordenada, que tus vacíos los llene la presencia de Dios, no los llenen los placeres del mundo. Dios no te priva de nada, pero sí te exige una respuesta generosa. Y quiero que diferenciemos estas dos realidades, ¿no? Cuando es prueba de Dios y cuando es alejamiento de parte de nosotros, ¿no? Ya vimos que el silencio de Dios se puede ver como una prueba, pero también el silencio de Dios se puede ver como ese alejamiento de mi parte, por el pecado, por la falta de oración, el enfriamiento espiritual. Y, y de pronto es prueba si sigues buscando a Dios, estás en gracia de Dios, o estás luchando por estar en gracia de Dios, vas a la misa, oras, tratas de vivir conforme al Evangelio, tienes ese deseo de esa fe viva, ardiente, pero aún así sientes el silencio de Dios. Y entonces tú dices, eh, oro, voy a misa, hago obras de caridad, trato de vivir una vida en fe, trato de entregarme a Él, pero siento como esa distancia, como esa soledad. De pronto Dios está pasándote por la prueba. Estás pasando por una prueba. Aférrate más a Él. Agárrate más de su presencia. Y demuéstrale a Dios que lo amas. Entrégale más tu vida. Ora con más fe. Ve a misa con más entrega. Ama más a tus hermanos. Y examínate. Porque estas pruebas es para ver en qué estoy fallando. Porque Dios quiere transformarte. La vocación del ser humano o el llamado del ser humano es a la santidad. Dios te quiere santo. Dios quiere que seas santo. Entonces, de pronto Dios quiere que cambies algo, que dejes algo atrás. Estás pasando por una prueba. Y cuando el silencio es alejamiento de Dios, vamos a ver las características. Uno, primero, vives en pecado. No luchas por salir del pecado. Dios no es tu prioridad. Tu prioridad son los placeres. Tu prioridad son cosas mundanas, materiales, pero no Dios. Estás alejado de la Eucaristía, de los sacramentos, estás alejado de la presencia de Dios. Entonces, el llamado es a identificar y a examinarme. ¿Estoy distanciado de Dios y por eso es el silencio de Dios? ¿O estoy pasando por una prueba? Y cuando estás pasando por una prueba, por más difícil que sea, trata de llenar de alegría tu corazón. Porque quiere decir que vas bien, sino que Dios quiere transformarte, quiere llenarte más de su presencia. Quieres que seas aún más entregado a su amor, aún más entregado a su presencia. Ahora, ¿qué hacer en estos momentos? Primero, perseverar en la oración. Tanto si te has alejado de Dios como si no.
pero ya estoy orando, ya oro, ya voy a misa. Bueno, sigue perseverando en la oración. ¿Por qué? Porque la tentación es, eh, como Dios no me escucha, pues voy a dejar de orar. No, sigue perseverando. Y si me alejé de Dios, vuelve al amor primero, vuelve a la oración, a esa intimidad con Dios. Lucas 18:1, orar sin desanimarse. 2, vuelve a los sacramentos. Confiésate constantemente, ve a la Eucaristía, practica obras de caridad, autoexamínate todos los días, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Ora al levantarte, al acostarte, entrégate más a Dios. Y 3, acepta el proceso. Si estás pasando por una prueba, acéptala con amor. Si te estás alejando de Dios, acepta ese silencio como una muestra de que Dios te está esperando y quieres que vuelvas a Él. Y por último, confía sin sentir. ¿Qué quiere decir esto? Siente a Dios sin que lo sientas. Confía en su presencia a pesar de que no la sientas, a pesar de que sientas ese alejamiento de Dios. Es algo completamente importante y es una gran muestra de fe. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Se lo dice Jesucristo a Santo Tomás. Entonces, demostrarle a Dios, confiemos en Dios sin sentirlo, sin oírlo, sin verlo, que Él está ahí presente siempre, siempre, constantemente. Porque la fe más pura es la que cree cuando no se siente nada, cuando no se escucha nada. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no te desesperes, no te desanimes, porque el silencio de Dios no es ausencia, no es alejamiento, es un lenguaje que solo el alma aprende a entender. Dios nunca se ha ido, solo está esperando que lo busques más profundo. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo escondido de tu habitación, ora que tu Padre que está en el cielo te va a escuchar y siempre va a estar contigo. Si este video te gustó, compártelo con alguien que de pronto lo necesita y nos veremos en un próximo video.